Bueno, y este lunes se realizó el anunciado cambio de gabinete, ya lo veíamos en el bloque anterior. Desde la oposición como desde la nueva mayoría calificaron esta modificación como el inicio de un nuevo ciclo en el gobierno de la presidenta Bachelet. Para ahondar en este tema nos acompaña hasta ahora aquí en CNN Chile el presidente del Senado, Patricio Walker. Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Después también de que formara parte de la comisión parlamentaria que viajó a La Haya, así que también lo vemos con un poco de cansancio. Al igual pero que usted, llegamos el mismo día, aparece a Chile, ayer en la mañana. Exactamente, un trabajo muy interesante, pero ahora nos convoca este otro trabajo interesante. ¿Cuál es su lectura de este cambio de gabinete y cómo ve posicionado su partido? A ver, primero, cuando hay una crisis de confianza profunda sobre la política, el gobierno, las instituciones en general, se requieren medidas radicales. Y yo creo que junto con las medidas que ha anunciado la presidenta en pro de transparencia, etcétera, era importante dar una señal de cambios radicales también en el gabinete. Y en ese sentido yo creo que lo que ella anunció no fue para nada tibio, ni en la medida de lo posible, fueron cambios bien importantes. Los 3 ministros políticos, ¿cierto? El ministro de Hacienda, que es muy relevante, y algunos ministros sectoriales. Yo creo que la verdad es que el nombramiento de Jorge Burgos es muy positivo. Es una persona con experiencia política que ha estado 10 años en el Ministerio del Interior, fue subsecretario, parlamentario, que tiene muchas redes políticas, sociales, muy buen criterio, prudente, una persona que cuando hay que tomar decisiones las toma. Entonces, para un jefe de gabinete, una especie de jefe del comité político, el nombramiento de Jorge Burgos yo creo que es una decisión muy acertada de la presidenta Bachelet, y yo espero que efectivamente todos lo podamos apoyar en esta gestión. En ese sentido, él queda como el ministro con mayor poder dentro de la moneda, porque los otros ministros no tienen tal vez todavía todo el peso político que tiene Jorge Burgos y tiene la experiencia y también, bueno, es una persona que él mismo se ha declarado dialogante, no sé si afirmando o negando alguna característica de su antecesor. ¿Y esto qué vendría a significar en este momento? Porque para muchos han dicho esto es el fin de la retroexcavadora, y los que más celebran son tal vez voces de la alianza más que de la nueva mayoría. A ver, yo creo que todos los que conocemos a Jorge Burgos, escuché la declaración del presidente del Partido Socialista y otros presidentes de los partidos de la nueva mayoría, saben que es una persona sensata, que es una persona que busca acuerdo, que no es una persona radicalizada, que quiera efectivamente hacer una política refundacional, de cambiar todo, de partir de cero. Y yo creo que eso es bueno para el país. No hay que caricaturizar comparándolo con el resto de los ministros del área política. Yo conozco mucho, por ejemplo, a Marcelo Díaz, cuando fui presidente de la Cámara de Diputados, fue el primer vicepresidente y una persona sensata. Jorge Insulza tiene mucho mérito. Rodrigo Peñalillo, bueno, yo también obviamente le mando un saludo cariñoso, no lo voy a estar pasando bien. Para la presidenta no haber sido fácil, obviamente, tomar esa decisión. Pero Jorge Burgos es una persona sensata. Yo creo que en ese sentido al país le hace bien la sensatez. No es que esté en contra de los cambios sociales, de la reforma a la educación, de la reforma laboral, no. Él es partidario de eso. Pero obviamente hacer la reforma bien, con gradualidad, con sensatez, bien hecha, para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Y en ese sentido yo a él le veo un claro compromiso con las reformas de la presidenta Bachelet, pero también por hacer las cosas bien. Yo creo que él va a ser un tremendo aporte, es dialogante, él busca acuerdo. Yo nunca he pensado que eso sea una debilidad, y por lo tanto yo creo que le va a hacer muy bien a este Pero gobierno. va a concentrar también el poder, porque es mucho más político, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, que ahora con el cambio Rodrigo Valdés queda, él es una persona que es más bien técnica, y que muchas veces, claro, el que equiparaba el poder del ministro del Interior era el ministro de Hacienda. Esta vez Jorge Burgos, la Democracia Cristiana, mantiene mayor poder en términos, digamos, absolutos dentro del nuevo gabinete. No hay que mirarlo como en términos de la democracia cristiana. Yo como presidente del Senado le digo a Jorge Burgos, es un lujo, no para un partido, para el partido que él pertenece, que es el mismo al cual yo pertenezco, es un lujo para el gobierno. Y el ministro de Hacienda yo le tengo mucha fe, no solamente porque es una persona, un doctor en MIT, que le da mucha confianza al sector privado. Hoy día la bolsa estaba subiendo, parece, de manera importante, y eso es importante, que los buenos empresarios, los que no hacen trampa, que inviertan en Chile, que mejor que inviertan en Chile que en Colombia, que en otros países,
y naturalmente que en eso no hay que tener complejo para reconocer que Rodrigo Valdés va a ser un gran ministro de Hacienda, tiene mucho carácter, ha trabajado en el sector público, ha trabajado en el BID, ha trabajado en el sector privado, está muy comprometido con las reformas sociales, el tema de la carrera docente, por supuesto, de la educación gratuita y de calidad para todos, el tema de la ley Ricarte Soto. En consecuencia, yo no veo ninguna contradicción con el hecho de tener un ministro del Interior fuerte, con poder, muy empoderado, ¿cierto?, con el hecho de que tengamos un ministro de Hacienda probablemente más técnico. Yo creo que él también se hace respetar políticamente hablando y obviamente van a ser un complemento con Jorge Burgos y con los demás ministros. ¿Cómo calificaría usted o cómo definiría usted este nuevo gabinete? Como un gabinete, yo partiría, porque siempre es bueno decir, bueno, ¿por qué uno...? Jimena Rincón es una persona que conoce muy bien el tema laboral. Los 4 años de senadora fue una persona que trabajó en la Comisión de Trabajo, fue superintendente de Seguridad Social 5 años, o sea, está en su tema. Javiera Blanco fue durante mucho tiempo la encargada de la Fundación Paz Ciudadana, que hizo muchas propuestas y diagnósticos para enfrentar la delincuencia en una perspectiva integral, prevención y represión, ¿cierto?, al delito. O sea, yo no sé si hay alguien más en Chile que sepa más de seguridad ciudadana y cómo enfrentar el delito, cómo hacer la reforma procesal civil, los ajustes de la reforma procesal penal, que es Javiera Blanco. O sea, bingo. Uno va viendo, bueno, el caso de Marcelo Díaz, que es una persona sensata, que se expresa bien, cuando hay que marcar puntos los marca. Yo creo que él va a ser un muy buen vocero de gobierno. Entonces, si uno empieza a evaluar uno por uno, dice, bien los nombramientos, y en general, personas que saben trabajar en equipo, que les gusta trabajar en terreno, que tienen buenas redes en el Parlamento, todos fueron parlamentarios, por ejemplo, los ministros, ¿cierto?, del área política, y eso ayuda ¿para qué? Para la gobernabilidad, para que las ideas del gobierno se puedan implementar con buenos acuerdos en el Senado, en la Cámara de Diputados, y efectivamente, en vez de frustrar a la gente con los anuncios, podamos cumplir con las expectativas de la ciudadanía. ¿Cuáles fueron, a su juicio, presidente, los pecados o los errores de los ministros tal vez más emblemáticos que salen hoy día, como el ministro Peñailillo y el ministro Arenas? No quiero graficar en dos personas. Yo voy a decir una crítica general, un déficit que hubo en el primer año de gobierno. Falta de trabajo prelegislativo. Yo creo que, por ejemplo, la reforma tributaria entró al Parlamento sin diálogo con los parlamentarios, sin diálogo con los académicos, con los economistas, y en la Cámara de Diputados forzaron a la Cámara a aprobar un proyecto de ley por los plazos que ellos tenían estipulados, y en el Senado tuvimos que hacerle cambios radicales, cambios que finalmente apoyó desde la UDI al Partido Socialista, y después finalmente la Cámara de Diputados también apoyó con mucha fuerza. Y eso generó incertidumbre, eso generó miedo en los inversionistas, eso generó conflictos innecesarios. Cuando hay trabajo prelegislativo, cuando hay diálogo en todo el proceso legislativo, el proceso paralegislativo, las cosas se hacen mejor. Por ejemplo, lo que hizo Javiera Blanco en la reforma laboral, que ha sido mucho más limpiecita su tramitación y todo el proceso de implementación. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que aprender esa lección. Presidente, dentro de los ministros que usted nombraba casi todos que son o de la democracia cristiana o cercanos a la democracia cristiana, como Javiera Blanco. ¿Eso cuán bien le hace hoy a su partido, que es un partido que está teniendo problemas por la presidencia del partido precisamente y por los cuestionamientos al senador Jorge Pizarro por las boletas que emitieron sus hijos a SQM? Hay muchos que piden la salida de Jorge Pizarro, hasta ahora hay una junta en la democracia cristiana. ¿Cómo ve usted la situación interna de su partido con la situación que está afectando a Jorge Pizarro? Precisamente hoy día salía el abogado Patricio Contessa a decir que, claro, había sido una persona de la democracia cristiana la que había recibido las boletas. Entonces uno dice, efectivamente, ¿fueron para los hijos de Jorge Pizarro o fueron platas políticas? Mira, yo le había aprendido que cuando uno hace una imputación tiene que tener pruebas y elementos objetivos. Los hijos del senador Pizarro son grandes, ellos se pueden defender, pueden dar las explicaciones y la ciudadanía juzgará si las explicaciones son suficientes o insuficientes. Ellos no son militantes de la democracia cristiana. Entonces la pregunta es, ¿el senador Pizarro tiene alguna relación con el trabajo suficiente, insuficiente, como usted quiera, que ellos habrían hecho una empresa privada? No tiene ninguna responsabilidad, salvo que alguien probara, ¿cierto? Que mire, no, que esto era para recursos, para una campaña, difícil.
porque esos trabajos se hicieron en el 2011, entiendo, a principios del 2012. ¿Pero le parece que asesorías campaña verbales puedan ser pagadas con esos valores? Me parece absolutamente insuficiente la explicación. O sea, asesorías verbales, ¿qué quiere que le diga? Pero ¿qué tiene que ver Jorge Pizarro con eso? ¿Se fija? Entonces, por eso yo digo, los hijos de él son grandecitos, no son militantes de la democracia cristiana, que se defiendan solos. Yo creo que ellos darán sus explicaciones. Si el país las encuentra suficientes o insuficientes, será tarea de cada ciudadano. Pero para yo hacerle una imputación al papá de estos profesionales, tengo que tener pruebas. Si no tengo pruebas, mejor ser prudente y esperar. Presidente, pero esto no puede pasar como lo que pasó el CIMEL con la UDI, de que el presidente en ese entonces, Ernesto Silva, dio tantas explicaciones que finalmente se convirtió en una persona que daba las explicaciones por Penta y por las personas involucradas, más que por el partido, y que le vaya a pasar lo mismo a la democracia cristiana, y que finalmente el senador Jorge Pizarro termine respondiendo cada vez por los cuestionamientos hacia su persona, tengan o no tenga que ver precisamente, y no por la democracia cristiana en este momento político que se está viviendo? Por supuesto que es incómodo que él tenga que hablar de cosas que son distintas a los temas políticos que debiera estar hablando la democracia cristiana. Por eso, yo no sé si estoy mirando bien o mal, pero lo que he leído en los diarios los últimos días, yo estaba en La Haya al igual que usted, así que no tengo todo el detalle, me parece que ahora la defensa de sus hijos ya no la hace el presidente del partido, sino que sus hijos de modo personal, y yo creo que son mucho más sanos. Él no tiene por qué estar dando explicaciones por personas que son adultas, que son profesionales, que tienen posgrado en la London School of Economics, que se hicieron o no hicieron la pega, o le hicieron bien o le hicieron mal. Son explicaciones que ellos tienen que dar y no el presidente del partido. ¿Qué debería pasar con Michel Llorrat en este escenario, con este nuevo cambio de gabinete, con este nuevo jefe que es el ministro de Hacienda, y también con esta nueva línea política con el ministro Jorge Burgos en Interior? Durante el fin de semana, en el que también estábamos en La Haya, salió un reportaje en CIPER Chile que hablaba precisamente de presiones de ambos ministerios para que se tratara de tapar o de relentar las denuncias del Servicio de Impuestos Internos, y la presión caía directamente en Michel Llorrat. Yo entiendo que él desmintió eso después, ¿no? ¿Cómo podemos creer en sus desmentidos y claro, cuál es la transparencia que debe haber a partir de ahora, luego de esas presiones que no solamente ponen un manto de duda sobre Llorrat, sino que sobre esos dos ministerios? Mire, yo en esto quiero ser claro y categórico, y usted va a ver mi primera declaración cuando asumí como presidente del Senado, todas mis declaraciones durante todo este tiempo, y se lo ratifico hoy día. Cuando hay una crisis de confianza tan profunda, tan radical, en que la ciudadanía no le cree al Parlamento, a los partidos, al gobierno, a los empresarios grandes, a la Iglesia Católica, a la Iglesia en general, cuando hay crisis tan profunda, la única manera de recuperar la confianza es con transparencia total y que las instituciones hagan su pega. Entonces hoy día me preguntaban a alguien, oye, ¿qué le parece que hoy día Impuesto Interno haya decidido ejercer acciones por el caso Martel y no sé cuántas personas más con nombre y apellido y todos los que resultan responsables? Muy bien, si eso es lo que tiene que ser Impuesto Interno. Cuando tenga fundamento jurídico, por supuesto, no puede ser denuncia al voleo, tiene que hacer efectivas las denuncias, las querellas, etcétera, etcétera. Entonces, usted me dice qué pienso yo de Jorge Burgos al respecto, que Jorge Burgos se la ha jugado por la transparencia, por la justicia. Acá, a ver, Matilde, se lo digo, acá no va a haber ley de amnistía, acá no va a haber ley de punto final. La diferencia entre un país bananero y una democracia sólida, en que hay Estado de Derecho, que hay separación de poderes, es que el Ministerio Público, es que los tribunales hacen su pega. Acá senador, no va a haber interferencia. Se nos está acabando el tiempo, pero le quiero hacer una pregunta a usted. ¿A usted le da confianza a Michel Llorrat? Mire, yo le reconozco que me hubiese gustado que algunas acciones de él hubieran sido más rápidas. De repente da la sensación que son un poco lentas, más rápidas. ¿Y parece que había explicación para ello? Bueno, yo creo que él ha dicho que va a ejercer todas las acciones cuando exista fundamento jurídico. Hoy día ejerció acciones bastante contundentes, ¿cierto? Pero se demoró. Claro, y la sensación es que se demora, y esa es si usted me dice la crítica que yo haría, es que se ha demorado. Las acciones deberían ser más rápidas. Ahora, si necesita recabar antecedentes jurídicos para que después los tribunales de garantía, que fiscalizan lo que hace el Ministerio Público, no le echan abajo una acción, bueno, son temas que yo no conozco, porque no estoy en el interior del servicio, y sería bueno que él lo explicara, ¿no? Muy bien. Senador Patricio Walker, presidente además de la Cámara del Senado,
presidente del Senado, nada en la Cámara del Senado. Muchísimas gracias por estar aquí, la Cámara Alta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a esta hora en CNN Chile, en este día que ha sido bastante importante en materia política por este cambio de gabinete. Gracias, Matilde. Otro día hablaremos de Bolivia.